Bienvenidos a una nueva clase de series de Fourier y de transformadas de Laplace. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio acerca de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una transformada que cambia una función que vive en el dominio del tiempo, que indicamos aquí simbólicamente, y nos lleva a una función pero que vive en el dominio de las frecuencias. Existen varias transformadas en las matemáticas y cada una de estas transformadas está dedicada a resolver determinado conjunto de problemas. La transformada de Laplace fundamentalmente sirve para estudiar problemas que se llaman problemas de valor inicial. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un circuito y queremos analizar la carga eléctrica que hay a través de un circuito, pues nosotros tenemos que conocer la carga eléctrica en cierta componente. Por ejemplo, la carga eléctrica a través de un capacitor. Si nosotros conocemos esa carga eléctrica inicial, entonces podemos conocer el valor de la carga eléctrica para un tiempo posterior. Por eso es que este tipo de problemas se llaman problemas de valor inicial. Como les mencioné, muchas transformadas tienen esta estructura. Tienen, tienen en común que figura ahí una integral. Aquí vamos a colocar nosotros la función que nosotros deseamos transformar y vamos a multiplicarla por esta función especial. En este caso, la transformada de Laplace, esa función especial es e a la menos st, y esa exponencial se le conoce como el kernel de la transformación. Otras transformaciones tienen la diferencia que el kernel es distinto, pero aquellas otras transformaciones están orientadas a la solución de otro tipo de problemas. Entonces, nuestro estudio acerca de la transformada de Laplace comienza con esta definición. Esta es la definición, y si ustedes van a llevar alguna especie de formulario, esta es la ecuación que deben colocar como la ecuación número 1. Es la base de todo nuestro estudio que vamos a realizar durante las próximas semanas. Bueno, entonces, ¿por qué surge la necesidad de, de implementar transformadas integrales? Lo platicamos al inicio del semestre. Habitualmente en ingeniería tenemos problemas complejos de ecuaciones diferenciales. Entonces, esos problemas que son complejos, podemos simplificarlos. Tomamos nuestro problema complejo, aplicamos alguna transformación integral. En este caso vamos a aplicar la transformada de Laplace. En el dominio de las frecuencias, nuestro problema complejo de ecuaciones diferenciales se vuelve un problema relativamente simple, un problema algebraico. Ahí, en el dominio de las frecuencias, nosotros podemos podemos despejar nuestra solución y posteriormente regresarnos al dominio del tiempo, que es nuestro sistema original. Nosotros vivimos los fenómenos en el dominio del tiempo. Esa es la estrategia: tomar un problema complejo, transformarlo, resolverlo en el dominio de las frecuencias y aplicar alguna transformación inversa. La transformada de Laplace satisface muchas propiedades importantes. En esta y en las próximas clases vamos a estar demostrando esas propiedades importantes.
La propiedad, la primera de las propiedades que vamos a estar presentando y demostrando es la propiedad de linealidad. La linealidad. En las matemáticas, las operaciones lineales son muy importantes. Si nosotros tenemos una operación en general, vamos a llamarle la operación T de transformación, y nosotros aplicamos esa transformación a una suma de vectores, vamos a poner V1 más V2. Y si estos dos elementos que dije vectores están multiplicados por constantes A y B, entonces nosotros podemos sacar las constantes y aplicar la transformación de forma individual. De esta manera. Como ejemplos de operaciones lineales podemos decir la derivada. La derivada, si nosotros la aplicamos a una suma, por ejemplo, a multiplicada por la función f de x más b por la función g de x, nosotros sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Por lo tanto, es válido descomponer esta expresión de la siguiente manera. A multiplicada por f más la derivada respecto a x de b multiplicada por f. Nosotros sabemos que las constantes pueden salir de la operación de derivación. Entonces, de una forma totalmente natural, escribimos a multiplicada por la derivada de f respecto a x más b multiplicada por la derivada de g respecto a x. Entonces, si nosotros comparamos este resultado que obtuvimos para derivadas, observemos, la derivada de una suma. Pues bien, aquí tenemos la transformada de una suma. Y después de efectuar nuestras operaciones, hemos llegado a que podemos escribir la constante a, que es la misma que tenemos por acá, y luego la transformación aplicada al primer elemento. Pues bien, aquí tenemos la derivada aplicada al primer elemento, más la constante b por la transformación sobre el segundo elemento. Y aquí tenemos la derivada sobre el segundo elemento. Es decir, la derivada se comporta de acuerdo a esta propiedad. Esta propiedad es bastante general y muchas operaciones en matemáticas la satisfacen. Por ejemplo, la integral, y ahorita vamos a demostrar que la transformada de Laplace satisface esa propiedad. Lo primero que vamos a hacer, por lo tanto, es considerar dos constantes, a y b. Y esas constantes se les puede llamar escalares. Y vamos a considerar también dos elementos, la función x y la función g de x. Estas dos son funciones. Ahora debemos recordar la definición de transformada de Laplace. Nosotros dijimos que la transformada de Laplace de una función f de x corresponde a la integral que va desde 0 hasta infinito de la función. Y para ser consistentes con lo que planteamos hace un momento, vamos a utilizar en lugar de x la variable t, t de tiempo.
Muy bien, vamos a corregir aquí la función f y la función g. Son funciones del tiempo. Entonces aquí escribo la función f de t multiplicada por el kernel de la transformación e a la menos st y acá diferencial de t. Entonces esta es la definición. Vamos a aplicar esta definición a una suma. Vamos a aplicar la transformada de Laplace a la suma a por f de x más b por g de x. Y esta es la integral que va desde 0 hasta infinito. Y aquí entre corchetes vamos a colocar a por f de x más g por f de más b, la constante b, por g de t. Aquí estoy tan acostumbrado a la variable x que luego uno se confunde. Funciones del tiempo. Ahí está. E a la menos st diferencial de t. Nosotros sabemos que la integral de una suma es la suma de las integrales. Es decir, a por f de t, e a la menos st, y todo esto integrado desde 0 hasta infinito. Más la integral desde 0 hasta infinito de b por g de t. Multiplicado todo esto por e a la menos st, diferencial del tiempo. Y ahora toda constante va a salir de la integral. Y ahí está. La constante a por esta integral desde 0 hasta infinito, e a la menos st. B, integral desde 0 hasta infinito, g, e a la menos st. Esas dos integrales podemos identificar de acuerdo a nuestra definición. Aquí tenemos la definición. Si nosotros colocamos la función multiplicada por el kernel y la integramos, hemos obtenido la transformada de Laplace. Por lo tanto, esto es a multiplicado por la transformada de Laplace de f más la constante b por la transformada de Laplace de g. Entonces, si comparamos lo que obtuvimos para la transformada de Laplace con esta propiedad indicada aquí en color azul, observamos que es prácticamente lo mismo. Por lo tanto, concluimos que la transformada de Laplace es una operación lineal. Otra propiedad importante de la transformada de Laplace es la denominada propiedad del corrimiento o desplazamiento. Vamos a escribir aquí propiedad número 2 y vamos a escribir propiedad del desplazamiento. Esta propiedad nos dice que la transformada de Laplace de una función f de t que va multiplicada por e a la menos bt es la transformada pero desplazada. De momento vamos a estar analizando un par de propiedades y en la clase siguiente vamos a tomar estas dos propiedades y vamos a resolver ejercicios para comprender
cómo aplicar todas estas fórmulas que vamos descubriendo. Entonces, esta sería nuestra fórmula importante. Y a continuación vamos a escribir un esbozo de su demostración. Para demostrar esta propiedad, vamos a escribir transformada de Laplace de la función f de t e a la menos bt. Y a todo esto, b es una constante. Pues lo que tenemos que hacer es aplicar directamente la definición. Esto es la integral que va desde 0 hasta infinito de la función f de t por e a la menos bt. Y a continuación vamos a colocar el kernel de la transformación, e a la menos st. Y todo esto con su diferencial del tiempo. Nosotros observamos que aquí hay un par de exponenciales. Nosotros tenemos esas dos exponenciales que están multiplicándose. Sabemos por la ley de los exponentes que e a la a por e a la b es igual a e a la a más b. Entonces, si nosotros tomamos esta propiedad y la aplicamos en estas exponenciales, vamos a obtener lo siguiente. Integral que va desde 0 hasta infinito de la función f de t por la exponencial e a la menos bt menos st, y todo esto diferencial de t. Y aquí es conveniente factorizar. Vamos a escribir integral desde 0 hasta infinito f de t e a la menos b más s multiplicado por t. Factorizamos el signo negativo y factorizamos también la t. Y aquí diferencial de t. Ahora resulta conveniente definir s' igual a s más b. Por lo tanto, todo esto que está entre paréntesis vendría siendo s'. Vamos a escribirlo. Integral que va desde 0 hasta infinito de f de t e a la menos s' por t, diferencial de t. Y nuevamente, si nosotros observamos la definición de transformada de Laplace, habremos de concluir que esta es la transformada de Laplace de la función f. Simplemente vamos a escribir f, pero vamos a escribir f de s'. Sin embargo, nosotros ya sabemos que s' es simplemente s más b. De esta forma queda demostrada esta propiedad número 2, que es la propiedad del desplazamiento. En la siguiente clase vamos a retomar nuestro estudio de la transformada de Laplace y vamos a comenzar a resolver algunos ejercicios conforme vayamos demostrando las fórmulas correspondientes. Nos vemos pronto.